participar. Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Daremos inicio a la continuación donde habíamos quedado en el trazo de la parte delantera, ¿no es cierto? Y ya estaríamos concluyendo esa parte. Solamente nos faltaba la parte posterior. Estamos de acuerdo, ¿no? Hasta aquí tenían alguna duda. ¿Lo han podido realizar este patrón delantero o aún no lo han trabajado? Jimena, Marco, ¿lo han trabajado? Sí, licenciada. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? No, no, Ya, muy bien. Jimena, ¿lo ha trabajado? Todavía no lo he realizado, licenciada. Ya, tienen que trabajarlo. Marina, Recién, Liz. Esta tarde lo estoy pensando realizar para mañana, Liz. ya listo entonces. Ya, daremos continuidad. Seguramente a Marco lo ha quedado de esta manera. Hemos dado el aumento de los 3 centímetros para el elástico, ¿no es cierto? Entonces aquí ya tenemos la conclusión de la parte delantera. Ahora, para realizar la parte posterior necesitamos copiar tal y cual está el molde delantero, menos lo que es la parte del elástico. Esto no lo vamos a copiar solamente desde la línea de y todo lo que son los costados, la parte de la entrepierna, la parte del tiro, tenemos que copiarlo tal y cual está en otro papel. Ya a esta parte le vamos a dar modificaciones en la parte del tiro y en la parte de los costados, entonces deben copiar tal y cual está la parte delantera menos el elástico, ¿ya? Por favor, eso y ahora sí procedemos. Esto es un ejemplo, por eso dice en la parte posterior mantener la línea de cintura. La línea de cintura oficial era esta, ¿no es cierto? Esto es donde hemos bajado 1 centímetro, hemos entrado 1 centímetro, le hemos dado modificaciones, ¿no es cierto? Pero lo vamos a mantener esta línea de la cintura que era oficial, ¿ya? Entonces, y tal y cual está, lo vamos a ruletear o lo vamos a plagiar el mismo molde delantero. Una vez que lo tengamos de esta manera, lo vamos a proceder a dar los centímetros de aumento que necesitamos. Por eso en la teoría dice que, ¿no es cierto? Para niños se da el aumento de 1 centímetro en la parte de los costados, empezando desde la línea de cintura, como esto es A1, ¿no es cierto? La línea azul que está allá, el molde de la parte delantera. A base de eso tendríamos que dar 1 centímetro de aumento. Y en la parte de la línea de tiro, igual tenemos que dar 1 centímetro de aumento
Y en la línea de rodilla de la misma manera damos 1 centímetro y en el botapié damos los 1 centímetro. Marcamos esos puntos y lo vamos a unir como lo habíamos realizado la parte delantera con la línea de donde hemos dado los 1 centímetro hasta la línea de rodilla. Luego una línea recta hasta la línea de tiro. Y en esta parte tenemos que armar con la regla semicurva, ¿no es cierto? No tiene que ser muy curveado, debe ser en un término regular, entonces debemos armar estos 2 puntos. Luego lo vamos a remarcar la línea de cintura, como se puede observar. Esta es la línea oficial de la de cintura. Esta es donde hemos bajado 1 centímetro, hemos entrado medio centímetro, donde va en forma diagonal, ¿no es cierto? Pero no lo vamos a utilizar esta línea, sino la línea de lo que era el trazado de la parte delantera. Mantiene eso, por eso está con rojo aquí. Ahora, en esta parte, de la misma manera, vamos a aumentar 1 centímetro y en la línea de rodilla también 1 centímetro. Lo vamos a dar el aumento. Entonces, ahí ya tenemos listos los puntos. Solamente en esta línea del tiro hay una medida que vamos a aplicarlo. Entonces, ya lo tenemos listo ahí. Ahora sí, como ya lo tenemos unidos los puntos, por eso está remarcado con color rojo y en esta parte también hasta la línea de rodilla ya está remarcado con color rojo. Ya, eso corresponde a la parte posterior. Ahora, para alargar esta línea del tiro para la parte posterior, se hace la siguiente operación, por eso está aquí en este ejemplo, donde dice para el fondillo de la parte posterior es 41, ¿no es cierto? La parte posterior lo vamos a dividir en 4 partes iguales y eso es lo que dice en la teoría. Lo dividimos en 4 y resulta ser 10.2. Y a estos 10.2 lo vamos a restar 1 centímetro y nos da 9.2. Y esos 9.2 sobre la línea de tiro, desde el punto B1 que está aquí, lo vamos a medir los 9.2 milímetros. Marcamos ahí y con la regla semicurva unimos estos 2 puntos. Y lo vamos a denominar con la letra G, ¿no es cierto? Ahora, en esta parte de la curva del tiro, casi tiene que pasar por la misma línea de la parte delantera, pero va a variar algunos milímetros, como se puede observar, porque no puede ser tan circular, ¿no es cierto? Tiene que ser semicircular. Entonces, para lo cual hay una diferencia de 3 a 4 milímetros en esta parte, en este gráfico, donde tiene que unir al mismo punto donde une la parte delantera, por ese mismo punto tiene que pasar la parte posterior desde el punto que hemos marcado los 9.2 y armamos de esta manera. En esta parte no debe ser así tan curveada o saliente como pico hacia arriba, no, tiene que curvear en esta parte pero llegando a esta línea del tiro, ¿no es cierto? Entonces, esos detalles tenemos que tener cuidado, ¿ya? De esa manera debemos armarlo. Luego, una vez que ya lo tengamos armado de esta manera, como se puede observar, no termina en pico, ¿no es cierto? Sino en una línea recta llega a armar. Entonces, así debe armar la parte posterior, que es la línea roja. Pasa por el mismo punto de la parte delantera. Luego en esta parte, como esta es la línea de cintura, vamos a escuadrar o lo vamos a posicionar la escuadra sobre esta línea. Entonces escuadramos una línea hacia la parte de arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué objetivo? Desde esta línea vamos a utilizar la siguiente medida, que es la medida de desde la línea de cintura, lo vamos a utilizar la medida que es contorno, no es contorno, solamente dice cadera, ¿cuánto es?
es 41 centímetros, ¿no es cierto? Esos 41 centímetros lo vamos a dividir en 12 partes iguales y es 3.4. Esos 3.4 lo podemos redondear o lo podemos mantener con la misma medida de 3.4. Desde esta línea, como ya hemos escuadrado una línea, sobre esa línea vamos a medir esos 3.4 milímetros desde la línea de cintura, como se puede observar. Una vez que vamos a medir los 3.4, lo vamos a unir con una línea diagonal hasta el punto A1, ¿no es cierto? Entonces así lo vamos a unir de forma diagonal. Una vez que lo vamos a unir, recién lo vamos a dar los 1 centímetro que hemos aumentado en este costado, ¿no es cierto? 1 centímetro también va a aumentar en esta parte, entonces ahí va a armar ya con las reglas semicurva, ¿no es cierto? Entonces, sobre esa línea, como ya tenemos la línea de cintura, ahora vamos a trabajar lo que es la parte del elástico, ahí recién lo vamos a aumentar los 3 centímetros y escuadramos con una línea diagonal. Entonces la parte posterior debe quedarnos de esta manera, ya lo tenemos concluido. Entonces así debemos trabajarlo. Es algo sencillo y fácil, no es nada complejo. Al respecto, ¿tienen alguna pregunta que no se haya entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Jóvenes y señoritas, ¿todo claro? ¿Tienen alguna duda? Si hay alguna parte que no se entiende, lo podemos volver a repetir. Dice, Te escucho. dice la parte del tiro, esa partecita, Lice, ¿no puedes repetir? Ya. Ya, en este caso, siempre vamos a trabajar con la medida de cadera, ¿no es cierto? Que es 41 centímetros. Para recordarles, está aquí arriba, para que no, tal vez no están ubicados en esta parte. Aquí está. La medida de cadera es 41 centímetros, ¿no es cierto? Con estos 41 centímetros estamos haciendo la siguiente división para el fondillo de la parte posterior. ¿No es cierto? Entonces aquí tenemos los 41 centímetros. Entonces, desde la línea B, que es un rectángulo, ¿no es cierto? Ya lo tenemos el molde de la parte delantera, obviamente remarcadas con la línea de tiro para alargar esa línea. Entonces, desde el punto B1 que teníamos, ¿no es cierto? Vamos a medir la siguiente medida. 41 lo dividimos en 4 partes iguales y es 10.2, lo reducimos menos 1 centímetro, llega a ser 9.2. Entonces, esos 9.2 lo vamos a marcar desde el punto B1 hasta el punto G, los 9.2 centímetros, ¿no es cierto? O 9.2 milímetros sería, ¿no? Entonces, eso lo vamos a marcar de B1 hasta G minúscula. Entonces, como ya tenemos aquí dado los 1 centímetro de aumento, vamos a unir con la regla semicurva los dos puntos G y este punto donde está la línea de rodilla. Ahora, en esta parte, la parte delantera, para la parte curveada de la parte del tiro, entonces hemos dado lo que mide B1 y B2, ¿no es cierto? Era 5 centímetros. Entonces, lo mismo, por el mismo punto tiene que llegar a pasar lo que es la parte posterior, pero no siempre tiene que ir a casi al mismo lugar o a la misma ubicación donde está la parte delantera. Va a variar milímetros, 3 o 4 milímetros de variación
pero el objetivo es que llegue al mismo punto, donde hemos marcado B3. Por ahí tiene que pasar. Y tenemos que unir estos dos puntos, donde no tiene que terminar esta parte en pico, sino tiene que terminar sobre la línea de tiro, tiene que terminar, como se puede observar en el ejemplo. Entonces, de esa manera tenemos que unir esos dos puntos y el resultado debemos obtenerlo de esta manera. Ahora sí se entiende. Sí, licenciada, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo se ha entendido, Marina, Maruja? Sí, Liz. Ya. Clara Luz, ¿se ha entendido? Clara Luz. Zulma, ¿se ha entendido? Sí, se ha entendido. Ya, muy bien. Esta parte de la división de los 41 centímetros dividido entre 12, los 3.4 sobre la línea de cintura que hemos dado una subida de 3.4, lo podemos mantener con 3.4 para no tener ninguna dificultad. Subimos esa cantidad 3.4 y tenemos que unir con A1, ¿no es cierto? Con una línea diagonal. Sobre esa base recién damos el aumento de los 1 centímetro para unir con el punto o sobre la línea de cadera que hemos dado el aumento de los 1 centímetro. Una vez que lo hayamos unido en forma diagonal, vamos a dar el aumento para el elástico de 3 centímetros. Entonces la parte posterior debe quedarnos de esta manera. Espero que se haya entendido, no tengan ninguna duda, porque como no hay ninguna pregunta. Ya, ahora sí vamos a pasar a los moldes que necesitamos para realizar el tizado y el corte. Entonces, lo vamos a desglosar parte posterior aparte, parte delantera aparte. Antes de separar las piezas, ¿no hay ninguna duda al respecto? Marco Levi, ¿nada? No, licenciada. Ya, entonces proseguimos. Ahora ya tenemos los patrones, ya tenemos el patrón base de delantero, espalda, la capucha, la manga, ya listo para la chaqueta. Tenemos el patrón base de lo que corresponde a la parte posterior, la parte delantera. Entonces ahora vamos a proceder a los moldes para ya llevar al tizado y al corte, ¿no es cierto? Entonces, los moldes. Entonces nos quedaría de esta manera el molde delantero separando, ¿no es cierto? Pero esta es la línea, por favor, esta parte me atienden. Los que han ido semipresencial ya les he explicado esta parte. Creo que no hay ninguna duda al respecto. Ya. Esta es el molde oficial. Hasta aquí llega a ser el molde oficial de la parte delantera. Obviamente ruleteando o separa la parte de la espalda y la parte delantera. Entonces, esta parte llega a ser la parte delantera, ¿no es cierto? Entonces, el corte obviamente iba desde este punto o sobre esta línea. A partir de esta línea, yo he dado un aumento de 1.5. ¿Para qué? Estamos haciendo un traje de bioseguridad y para lo cual va a tener su cierre correspondiente. Entonces,
Esto es un aumento para el cierre de 1,5 centímetros. Quiere decir, esto era mi línea oficial de la parte delantera de mi molde. Sobre esa base he aumentado con scotch, puedo colarlo con Yurex. Ustedes véanlo de la mejor manera cómo lo trabajan. Lo he aumentado yo 1,5 y recién procedí a cortarlo las partes sobrantes. ¿Para qué? Para el cierre. En el momento cuando vamos a armar todo, ya vamos a confeccionar, entonces estos 1,5 centímetros va a desaparecer en la parte del cierre. Esa es una modificación en el molde. Esta es una modificación en los moldes, ¿no es cierto? Es la primera modificación, ¿no? Solamente en él va a influir lo que es la modificación en la parte delantera, solamente en esta parte. La parte de la espalda va a mantener. No hay ninguna modificación porque esto va a ir en tela dobles, esto va a ir en 2 telas simples. Ahora en esta parte, como ya he dado los aumentos de 1,5 centímetros, esto lo vamos a tratar de que termine en forma, como terminando esta circunferencia o circunferencia que es de la parte del cuello. Entonces tenemos que tratar de que termine agudo, o sea, en punta, como sobresaliente un poquito arriba, 1 centímetro más que esto. Tengo que elevar un poco y ahí continuar los 1,5, lo voy a remarcar, porque en el momento de hacer el dobladez, porque esto es 1,5, en el momento de la tiene que doblar a la parte interna. Y al doblar a la parte interna, la tela en el momento de doblar va a faltar milímetros en esta parte y va a quedar una pequeña abertura. Para que no suceda eso, entonces tenemos que tratar de que termine como estuvieran completando en forma medio semicircular para que termine en pico, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta esos pequeños detalles. Solamente eso en la parte delantera. Ahora vamos a trabajar, ya lo tenemos la parte delantera, la parte de la espalda, ahora lo vamos a trabajar. La manga no hay ningún problema, ya lo tenemos listo. Doblado deben tenerlo así, desdoblado tiene que ser así mi molde, ¿no es cierto? Ya lo tengo listo, mi capucha bien, ya está así recortado seguramente también de ustedes. También la parte posterior ya lo tengo listo para el buzo o para el pantalón de bioseguridad. Y la parte delantera debo tenerlo ya así listo. ¿No es cierto? Entonces, yo voy a trabajar obviamente un traje de bioseguridad con este tipo de bolsillo sobrepuesto. Y va a ser no va a ser con este tipo de cuello, sino lo voy a trabajar con capucha. Ahora sí, no voy a trabajar con este tipo de cuello, pero su armado es mucho más sencillo con la capucha y con este tipo de bolsillo. Esto es un bolsillo sobrepuesto a lo que les había hablado. Entonces, este es el doblez con el que vamos a trabajar. Obviamente va a ir un guato central por esta costura que vamos a dar, ¿no es cierto? Entonces, este es mi modelo de trabajo para mi traje de bioseguridad. Obviamente va a ser capucha, no va a ser con este tipo de cuello. Entonces, si quiero lo puedo trabajar con RIP o simplemente lo voy a trabajar con dobladez, que hemos dado los 2 centímetros, nada más con eso.
y no necesito poner los que deseen, se puede poner, también no, eso es opcional, pero más o menos el modelo va a ser con este tipo de bolsillo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya, Jimena, ¿se entiende? Jimena Rodríguez, Se entiende, licenciada. Licenciada. ya. Jimena Maquiera, Sí, se entiende, licenciada. ya. Maruja, Maruja, Sí, licenciada. ya. Entonces, como todos han entendido,